Okay, so we're good to go ahead and get started. Isabel, You're estás muted. unmute. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este foro. Muchas gracias. Agradezco a Aspen, a Lauren, a Andrea Cuellar por la oportunidad de compartir este semana de la lucha contra la malnutrición con Aspen, con la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Y bueno, para los que no tenemos el placer de conocernos, soy Isabel Calvo de México, presidenta electa. Ahorita nuestra presidenta actual, la doctora Rosa Larreategui de Panamá, por el momento no pudo conectarse. Sin embargo, nos encontramos todo su equipo aquí reunido para transmitir este foro donde grandes líderes de opinión de Latinoamérica, con un gran espectriz, con gran pasión hacia la nutrición clínica, nos van a hablar de unos temas muy interesantes que yo creo que todo profesional de la salud debiésemos conocer y hacer saber en nuestras áreas de trabajo de la importancia y la necesidad de luchar todos juntos contra la malnutrición. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se encuentran ya conectados y al equipo de trabajo que ha hecho una gran labor en todo este mes, trabajando, haciendo énfasis e invitando a sensibilizar a todos los profesionales de la salud para luchar en contra de la malnutrición de nuestros pacientes. Vamos a dar inicio con la primer charla que el profesor es la doctora Diana Cárdenas Bras. Diana es médico de Colombia que actualmente vive en Francia, es investigadora, es una de las apasionadas de la nutrición clínica, líder en la Declaración de Cartagena, en la Declaración de Viena, actualmente en un hospital en Francia, haciendo su práctica de la nutrición en el paciente oncológico, una de sus grandes pasiones también. Diana, lamentablemente, como se encuentra ahorita en Francia, no nos va a poder acompañar de una manera presencial. Vamos a mostrar su presentación donde ella la envió grabar. Daremos inicio con esta primera charla. Un segundo, creo que se escucha. I can't hear. Desactivar el micrófono, Andrew. Hola a todos, para mí es un gran placer poder participar de esta conferencia hoy en el marco de la Semana de la Desnutrición de ASPE. Me ha encantado estar en directo, pero desafortunadamente pues, los horarios no lo permiten. Voy a hablar con ustedes hoy de un tema que ustedes saben que me encanta y me apasiona, es el tema de la ética del cuidado nutricional. Y esto lo hemos llamado como un tiempo para reflexionar. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés. Estamos acostumbrados en la práctica de la medicina y la nutrición clínica a preguntarnos sobre lo que se puede hacer. Es decir, podemos alimentar a este paciente por vía enteral o parenteral y para eso estamos formándonos el día a día. Y sabemos que hoy en día, desde el punto de vista técnico, podemos alimentar a cualquier persona que esté enferma, ya sea por vía enteral o por vía parenteral. Sabemos también que debemos tener en cuenta un marco legal, que esto es diferente en cada país. Este marco legal nos permite contestar a la pregunta de lo que se debe hacer. Entonces tenemos desde el punto de vista técnico lo que podemos hacer, desde el punto de vista legal lo que debemos hacer. Pero lo que se debería hacer, una pregunta ética,
no siempre estamos tan seguros. Esta pregunta de qué se debería hacer, tenemos la herramienta de la ética y es de lo que vamos a hablar en esta conferencia. Tenemos entonces 3 objetivos muy particulares. Primero, describir la ética del cuidado nutricional. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la ética del cuidado nutricional es una parte aplicada de la ética, una rama de la filosofía? Segundo, identificar los problemas éticos en nutrición clínica. Y tercero, entender la relación entre ética y derechos humanos. Para eso, entonces, una pequeña introducción donde vamos a definir esos conceptos. Vamos a aplicar en un caso. Este caso ha sido presentado en el reciente congreso de ESPER. Les voy a presentar el mismo caso y las preguntas que le hice al auditorio en esta ocasión. Y por último, entonces, una conclusión. La relación entre medicina y ética no es nueva. Sabemos que desde el origen de la medicina occidental, la medicina alopática, en el siglo V antes de Cristo, o la medicina hipocrática, esa práctica de la medicina hace surgir cuestionamientos éticos. Y desde entonces, ese ejercicio de la medicina y la nutrición son inseparables de los cuestionamientos éticos. Entonces, no es un tema nuevo. Entonces, ¿a qué nos referimos con la ética? La ética es una rama de la filosofía que permite reflexionar sobre los principios, valores y reglas de la acción humana. Es decir, nos permite saber lo que está bien y lo que está mal. Cuando lo aplicamos al campo específico de la relación entre el médico y el paciente y los problemas que surgen en el ejercicio de la medicina y la relación científica que está relacionada, hablamos de la ética médica. Por el contrario, por el otro lado, cuando hablamos de los problemas éticos que surgen con los avances de la ciencia y la tecnología, los avances de la medicina y de las ciencias de la vida, estamos hablando de la bioética. Entonces, la ética aplicada, tenemos ética médica y bioética. Y cuando nos referimos a la reflexión sobre la acción humana en el campo de la vida, la salud y la enfermedad, entonces aplicamos tanto la ética médica como la bioética. Y para aplicar estos campos tenemos entonces diferentes teorías morales que nos va a dar sustento a esa reflexión. Pero tenemos también entonces la aplicación de los principios de la bioética y de la ética médica, la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Por supuesto, en la base de todo esto está el enfoque basado en derechos humanos. Ética y derechos humanos se van a encontrar en el momento en que nos cuestionamos sobre el respeto de la dignidad humana. Cómo a través de la práctica de la nutrición clínica, la práctica de la medicina, podemos respetar esa dignidad humana, es decir, el valor intrínseco que tenemos cada uno de nosotros, y eso lo vamos a hacer a través de la ética, por supuesto, y el respeto de los derechos humanos. Cuando hablamos entonces de la acción humana en el campo de la nutrición relacionada a la enfermedad, cuando estamos abordando esa problemática concreta, cuando estamos reflexionando sobre cómo alimentar a la persona enferma, entonces tenemos un campo específico de la ética aplicada que hemos llamado ética del cuidado nutricional. Esa ética del cuidado nutricional también tenemos los mismos principios y las teorías morales que se pueden aplicar, pero a través de ciertas características específicas y únicas que hacen que podamos identificar hoy la ética del cuidado nutricional como un campo específico. Entonces, si hoy podemos hablar de la ética del cuidado nutricional como un campo específico de la nutrición, un campo específico, perdón, de la filosofía y de la ética aplicada, es porque podemos y debemos reconocer que la nutrición clínica es una disciplina autónoma. Es decir, que no debemos concebir la nutrición clínica como simplemente la aplicación de los principios de la nutrición humana en el campo de la medicina. Por el contrario, debemos saber que la nutrición clínica es una disciplina autónoma que surge cuando evoluciona el concepto de nutriente artificial. Esta disciplina de la nutrición clínica tiene como objetivo principal alimentar a la persona enferma. Y reconocer esta independencia, esta autonomía específica de esta disciplina y de esta ciencia es lo que permite que podamos identificar unas características específicas de la ética del cuidado nutricional desde el punto de vista de la filosofía y de la ética. ¿Cuáles son esas características? Entonces, principalmente tres puntos específicos nos permiten hoy en día de hablar de una ética del cuidado nutricional. Primero, la vulnerabilidad de los pacientes desnutridos. Es una vulnerabilidad específica. Quiere decir que los pacientes están comprometidos en su corporeidad, en su cuerpo. Cada una de las células de su cuerpo está desnutrido y está sufriendo. Esa desnutrición fragiliza y hace que la persona sea vulnerable. Segundo, la terapia médico-nutricional debe ser concebida como una intervención médica, simplemente como un soporte o un cuidado de base, como puede ser, por ejemplo, la alimentación oral. Esta terapia médico-nutricional, al ser una intervención médica, va a necesitar, como cualquier otra intervención, una indicación médica precisa. ¿Basado en qué? En la evidencia científica.
un objetivo terapéutico claro. ¿Qué se busca con esta intervención? Y por supuesto el consentimiento del paciente. Y por último, aunque estemos reconociendo que la terapia médico-nutricional es una intervención médica, no podemos olvidar que las personas, los pacientes, tienen creencias culturales y religiosas sobre esta terapia, que no podemos separarlas. Y tenemos que tenerlas en cuenta al momento de tomar la decisión sobre la intervención nutricional. Entonces, ¿cómo se aplica esta ética del cuidado nutricional? Podemos aplicarla a través de principios. El principio de la autonomía. Este principio de la autonomía implica reconocer que la persona puede tomar decisiones por sí misma, de manera autónoma. La primera condición para esto es que el paciente esté realmente informado, que nosotros profesionales de la salud le demos toda la información que el paciente necesite para que pueda tomar una decisión realmente autónoma. Ese principio no implica que le demos lo que el paciente quiere. El paciente quiere parenteral, entonces vamos a darle simplemente porque el paciente quiere. No, por el contrario, si no hay una indicación médica para la terapia, debemos explicar al paciente y de hacerle, dar los elementos para que entienda que si no hay indicación, el paciente no se va a beneficiar de esa terapia. El principio de beneficencia implica que debemos hacer el bien, el máximo bien para el paciente, según la máxima evidencia que tengamos, según las guías. El principio de no maleficencia implica que no tengamos acciones concretas que puedan causar daño al paciente. Por último, el principio de justicia. Ese principio de justicia implica que reconozcamos que los recursos no son infinitos y que debemos pensar a esta distribución y redistribución justa de los recursos. Los objetivos entonces son de esta terapia nutricional, por supuesto, tener un impacto sobre el estado nutricional para entonces mejorar la esperanza de vida, los outcomes, los resultados clínicos y la calidad de vida del paciente. Muy importante saber que el objetivo debe ser nunca prolongar la vida del paciente como único objetivo. ¿Cuáles son entonces las cuestiones éticas relativas a la problemática específica de la desnutrición relacionada con la enfermedad? La falta de educación y de sensibilización a este problema pone en juego diferentes principios. Primero va a haber una falta de diagnóstico y un diagnóstico errado, lo que no va a permitir que hagamos una indicación adecuada a terapia nutricional. Por lo tanto, no estamos respetando el principio de beneficencia. El paciente no va a estar informado adecuadamente, ya que no se hace el diagnóstico, no podemos tener las herramientas para informar al paciente. Esta falta de información al paciente no va a permitir que él tome sus propias decisiones de manera realmente autónoma. Esa falta de tratamiento, ya que no hay un diagnóstico adecuado, va a hacer que haya un mayor riesgo de resultados, mayor riesgo de resultados adversos y mayores costos. Por lo tanto, estamos poniendo en juego los principios de no maleficencia, beneficencia y justicia. Y en última, vamos a tener un impacto muy importante en la dignidad. No respetamos la dignidad de la persona al no poderla respetar en su individualidad y asegurar un adecuado estado nutricional. Entonces, estos principios de la ética humana, autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, son principios internacionalmente que han sido reconocidos, recomendados por las guías internacionales como la Guía Sociedad Europea. No deben ser considerados nunca como simplemente un checklist para ser aplicado, sino que deben simplemente balancearse y nos debe servir como una guía, una orientación en la toma de decisiones. Y aquí entonces he propuesto yo, y lo he presentado en el último congreso de un algoritmo específico para tomar las decisiones en el campo de la nutrición clínica. Por lo tanto, en este algoritmo lo que propongo es integrar entonces este análisis de los aspectos éticos a lo largo de la toma de las decisiones. La toma de decisiones en nutrición clínica comienza con la identificación del riesgo de nutrición, que va a llevar a un diagnóstico y a una valoración del estado nutricional. Con esta valoración vamos entonces a poder establecer una indicación médica a la terapia nutricional que va a ser de acuerdo a la evidencia médica y a las guías. Si hay una indicación médica precisa, entonces debemos preguntarnos si el objetivo de esta terapéutica, de este tratamiento, de esta indicación médica, podemos lograr dicho objetivo. Si podemos lograr el objetivo, entonces debemos informar al paciente o a la familia, y el paciente o la familia informados van a poder entonces tomar una verdadera decisión y poder beneficiarse de la terapia nutricional. Si no hay indicación
o si el objetivo de la terapéutica no es lograble, o si el paciente, por supuesto, no desea, debemos entonces pasar a un tratamiento paliativo. La ausencia de terapia nutricional no indica no tratar, indica orientar hacia nutrición paliativa. Y a lo largo entonces de este algoritmo podemos entonces analizar desde el punto de vista de los principios de la bioética. Si hay una indicación médica, según la evidencia, estamos pensando, estamos protegiendo y respetando el principio de la beneficencia. Si respetamos el deseo del paciente, estamos respetando el principio de autonomía. Y si nos detenemos, si no iniciamos una nutrición que no debamos, entonces estamos respetando el principio de no maleficencia. Vamos a intentar ilustrar esto que acabo de ver con un caso clínico. Este caso lo presenté en el último Congreso de la Sociedad Europea hace unos días y pude hacer unas preguntas a la audiencia y les voy a mostrar lo que piensan los que participaron en el Congreso de sobre las preguntas éticas que hice en este caso. Ustedes pueden comentar en el chat, sería interesante ver también la respuesta y sus opiniones sobre estos puntos. Se trata entonces de un paciente, es un caso ficticio que adapté de un caso publicado. Es un paciente de 58 años que desarrolló una hemiparesia izquierda repentina. Fue trasladado a un hospital local, luego una consulta telefónica con un especialista neurólogo se administró tratamiento antitrombótico. Luego fue trasladado a un centro neurológico. A la llegada al hospital, el score de ABC era muy malo. Se le hizo un diagnóstico de un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media. Entonces, con ese diagnóstico de accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media, al día 1 se hizo una trombectomía mecánica con stent y aspiración por succión. Sin embargo, esta recanalización de la arteria cerebral media fracasó. Fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo con un diagnóstico de accidente cerebrovascular grave. Al día 2 desarrolló un edema cerebral y una alteración del estado de conciencia, necesitando ventilación mecánica por traqueostomía. Al día 4, el equipo de terapia nutricional fue llamado, y aquí es donde ustedes intervienen. En este momento, el pronóstico del paciente es incierto, hay un gran edema cerebral que se está desarrollando y no sabemos qué va a pasar, si el paciente va a mejorar o no va a recuperar de este estado neurológico, el paciente está inconsciente. Los indicadores nos muestran una gravedad así muy importante, pero no sabemos cuál va a ser el pronóstico de este paciente. Y nos piden alimentar. La pregunta que aquí les hice a la audiencia del Congreso Europeo, y aquí se las hago a ustedes. ¿Se debe administrar la nutrición e hidratación artificial en cualquier caso de pronóstico incierto? No sabemos cuál va a ser el futuro del paciente. Probablemente muera en las 24 horas, probablemente sobreviva. ¿Qué debemos hacer ante la incertidumbre? Este punto es muy importante en medicina y en nutrición estamos tomando decisiones en este contexto de incertidumbre. ¿Qué debemos hacer? ¿Alimentarlo o no? Les voy a mostrar la respuesta de la audiencia de una gran sala llena en la Sociedad Europea. El 10% dijo que no se debía administrar nutrición artificial si no sabíamos cuál era el pronóstico. El 18% no sabe y únicamente 73% dijo que sí. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Pueden en el chat poner su respuesta y luego me la pueden transmitir. Sería interesante ver ustedes qué piensan. Entonces, la respuesta es, por supuesto, sí. Si no sabemos qué va a pasar, para respetar el principio de beneficencia, debemos seguir las indicaciones que nos dicen las recomendaciones. Y la recomendación nos dice que ante la incertidumbre, si el paciente está en cuidado crítico con un ABC y el nivel de conciencia está alterado y recibe ventilación mecánica, debemos alimentarlo por sonda nasogástrica, aunque no sepamos qué va a pasar después, si el paciente va a recuperar o no. Probablemente ante esa incertidumbre debemos favorecer ese principio de beneficencia y pensar que el paciente se va a beneficiar según las indicaciones. El paciente va a lograr los objetivos, informamos al paciente, el paciente está de acuerdo y podemos administrar la terapia nutricional. No es porque no sepamos el futuro que no debemos administrar. Al día 4, entonces, el paciente recibe la terapia nutricional por sonda nasogástrica. Esperemos que tenemos el objetivo, la indicación es clara según las recomendaciones.
va a tal vez mejorar la expectativa de vida, los resultados, y tenemos el consentimiento de la familia. Sin embargo, el paciente se agrava, aumenta la presión intracraneal, el paciente sigue hacia un estado de coma profundo y luego un estado vegetativo. Se siguen las recomendaciones y se inserta una gastrostomía. Al mes, después de un mes, se hace el diagnóstico de estado vegetativo persistente, no es muerte cerebral, es este estado comatoso donde hay una respuesta mínima, estado vegetativo persistente, y es transferido a un centro de larga estancia. Entonces, una vez se establece ese diagnóstico de estado vegetativo persistente, las guías ESPEN de nutrición, de ética, que las vamos a actualizar este año, lo importante es saber, además de lo que quiere el paciente, cuál es el objetivo, ¿sí? Y para qué estamos administrando la nutrición en estos casos, cuál es la meta. Entonces, aquí volvemos a nuestro algoritmo, ¿sí? Además de saber lo que el paciente quiere, tenemos que poder identificar un objetivo que no debe ser únicamente prolongar la sobrevida del paciente. Tenemos que hacer el mismo análisis, saber si el paciente se va a beneficiar y con qué objetivo lo estamos alimentando. Tenemos que tener en mente entonces también el contexto de este paciente, es decir, el marco legal. Entonces, el marco legal pues, depende por supuesto, de cada país, de cada estado. En Francia tenemos la ley Clay-Leonetti de 2016 que define la obstinación terapéutica como toda terapia desproporcionada en relación con el objetivo alcanzable. Entonces, si el único objetivo es prolongar la vida, debe entonces poder pararse esa terapia nutricional. El paciente entonces sigue agravándose, presenta neumonías por aspiración infecciosa a repetición. El equipo entonces pide, el equipo de cuidador y de médico nutricional pide retirar la sonda de gastrostomía. Sin embargo, la familia insiste en que el paciente debe seguir alimentando porque tiene el derecho a ser alimentado. Entonces aquí estamos en una constante interacción, ¿sí? Entre la necesidad de indicar que el paciente puede estar, puede tener complicaciones asociadas con esta terapia, asociada a mayor riesgo de infecciones, la necesidad de retirar por indicación médica, porque sabemos que no le va a aportar beneficio y le va probablemente a causar maleficio, le va a hacer daño, y la familia que piensa que se debe a todo precio alimentar porque es un derecho humano. Entonces, estamos aquí frente a un probable dilema ético de respetar la autonomía versus el principio de no maleficencia. Entonces, ¿qué haremos? Aquí el día 115 no es paciente teñido, es el paciente muere. El paciente muere al día 115. Sabemos que la nutrición enteral no aporta ningún beneficio y se ha vuelto desproporcionada. Entonces, debemos respetar la autonomía de la decisión del paciente y la familia de ser alimentado porque él cree que es un derecho, o sabemos que le va a causar más daño y debemos entonces parar la nutrición. Entonces, aquí mi pregunta, la pregunta que le hice es, ¿retener o retirar un tratamiento que no aporta ningún beneficio o que ha llegado a ser desproporcionado? ¿Es desde un punto de vista ético y jurídico lo mismo? ¿Será lo mismo retirar, ¿sí?, que no dar? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la audiencia en ESPEN dice que no es lo mismo, la mayoría, 77%. El 5% no sabe, el 19% dice que sí es lo mismo. La respuesta es sí, sí es lo mismo desde el punto de vista ético y legal, retirar o suspender la nutrición, cuando sabemos que no aporta ningún beneficio, porque la consecuencia es la misma. El paciente dice que los padres del paciente dicen que mi hijo tiene derecho a recibir cuidados y no debe morir de hambre. Entonces, este concepto del acceso al cuidado nutricional como un derecho humano es un concepto muy importante que se refiere a que el paciente tiene el derecho a recibir terapia nutricional, a poder ser beneficiado de un tamizaje, de un diagnóstico y a recibir la terapia nutricional con base en la evidencia. Este derecho no implica que tengamos que a toda fuerza alimentar al paciente en cualquier momento de la vida y a cualquier precio. Este derecho humano está relacionado con el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Tiene como fundamento, como les dije, el respeto a la dignidad humana, además de servir como una herramienta para promover acciones
y políticas en nutrición clínica. Entonces, la pregunta que dice la audiencia es, ¿el derecho humano al cuidado nutricional implica la obligación de alimentar a todos los pacientes en cualquier etapa de la vida, a cualquier coste? El 18% pensaba que sí, la mayoría pensaba que no. Creo que entonces en gran medida hemos logrado el objetivo de transmitir este mensaje, que no estamos promoviendo el derecho a alimentar de cualquier manera. Entonces, como lo dije, este derecho no implica esta obligación, pero por el contrario, desde el enfoque ético, se debe tomar siempre la mejor decisión para el paciente y esto puede incluir en determinadas circunstancias la decisión de no alimentarlo. Entonces, para concluir, la ética de los cuidados nutricionales es una rama de la ética aplicada que analiza la práctica de la nutrición y la investigación científica relacionada. La nutrición e hidratación artificial no deben administrarse en cualquier caso de pronóstico incierto. Suprimir o retirar el tratamiento que no aporta ningún beneficio o que ha llegado a ser desproporcionado es lo mismo desde un punto de vista ético y jurídico. Y el derecho al cuidado nutricional no implica la obligación de alimentar a todos los pacientes en cualquier etapa de la vida y a cualquier precio. Les agradezco muchísimo. Un abrazo y saludos para todos. Bueno, le damos las gracias a la doctora Diana por una conferencia que realmente toca pues muchos criterios, muchos sentimientos, muchas controversias, diferentes puntos de vista, de análisis, de discusión, o sea, un montón de cosas que realmente los que estamos en este mundo y en todo esto de nuestra pasión pues por el soporte nutricional nos toca muchísimo. Le damos la bienvenida a la doctora Angélica Pérez. La doctora Angélica Pérez es nutricionista, es especialista en salud ocupacional. Ella es directora de la carrera de nutrición y dietética de la FUCS, es expresidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y viene con un tema bien interesante que nos va a hablar acerca del hambre en el ámbito hospitalario. Doctora Angélica, muchas gracias por participar y bienvenida. Hola, buenas noches a todos. De verdad, muy feliz de acompañarlos. Yo sí estoy en Bogotá, Colombia, así que acá todavía es temprano y nos podemos hablar así de tú a tú. Muchas gracias. Veo bastantes personas conectadas y eso me emociona de verdad un montón. Voy a ir por acá compartiendo pantalla. A ver, no me aparece. Si tienes como presentadora, Angélica. ¿Sí lo tengo? Sí, todos están, a ver. Pero no me aparece el archivo de la presentación. Aprovechamos para contarles que las preguntas que se van enviando por el chat las vamos a clasificar y vamos a hacer al finalizar el simposio, las 3 conferencias, vamos a hacer como el análisis y la discusión de ellas con los conferencistas. Creo que me toca compartir toda mi pantalla para que podamos aquí vernos. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias a Aspen y gracias a la sección Ibero-Latinoamericana por la oportunidad de poder compartir un poquito de esta pasión por la nutrición y que ojalá no sea solamente una semana, sino que sean las 52 semanas como tal de cada año donde podamos hablar un poco de precisamente ese trabajo tan arduo de la concientización sobre la malnutrición. Mi conflicto de interés, bueno, pues no es una conferencia que tenga información comercial. Todo el contenido de la presentación es mi responsabilidad, es fruto de la revisión de la literatura, de mi producción académica y de mi experiencia clínica. Esta frase me lleva acompañando
unos días, creo que unas semanas, en donde he expuesto un poco lo que es mi sentir y el de muchas personas que trabajamos en la terapia nutricional. Y es una frase de Robin Williams que nos dice, la muerte no es enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas. Y la peor de todas se llama la indiferencia. Hemos hablado muchísimo de este tema y creo que quienes hemos trabajado al frente, batallando con las sociedades científicas, hemos identificado que la indiferencia es particularmente común en las instituciones y me atrevería a decir hasta en las naciones, porque en Latinoamérica es la hora que no tenemos una política pública de nutrición clínica que realmente nos acompañe en este tema. Entonces vamos a ir abordando un poco cómo realmente tenemos que esforzarnos por seguir luchando contra esta indiferencia. Ya también desde hace varios años y en mis conferencias he invitado a todos a que sí o sí vean los objetivos de desarrollo sostenible como un camino en el que todos debemos contribuir para que en el año 2030 se puedan cumplir. Lamentablemente, las estimaciones actuales indican que no lo vamos a lograr. Actualmente hay aproximadamente 730 millones de personas que padecen en el en el mundo hambre. Es decir, el 8.9% de la población mundial, y lo que supone es que va a haber un aumento de unos 10 millones de personas cada año y que claramente en 5 años vamos a tener un incremento de hasta 60 millones de personas con hambre. El mundo entonces no está bien encaminado para poder alcanzar este objetivo de hambre cero número 2 que todos conocemos para el año 2030. Si continuamos las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre va a superar las 840 millones de personas de hambre en el mundo. Y en el último informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue emitido a principios de este año, nos muestran cómo las cifras de prevalencia de desnutrición en el mundo vienen aumentando. Y aquí podemos ver cómo en América todavía tenemos países con un porcentaje por encima del 25%. Y la invitación que nos hace precisamente Naciones Unidas es que actuemos, pero actuemos ya. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, dicen en mi país. La pandemia del COVID-19, tal vez hay que agradecerles una de las tantas cosas, pero por primera vez permitió que en este informe se estableciera la relación que hay entre desnutrición relacionada con la enfermedad. Y fíjense que nos advierte que los pacientes que tuvieron o tienen desnutrición por esta patología pueden sumar 130 millones de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre severa y además nos invita a realizar intervenciones eficaces al respecto, que para quienes hemos trabajado incansablemente por la posibilidad de que el derecho humano al cuidado nutricional sea una realidad, nos da una gran esperanza. En el último informe también de desafíos de la nutrición de la OMS y de la FAO, nos está claramente haciendo un llamado a tener en cuenta la malnutrición en todas sus formas, incluyendo en el ámbito clínico. Sigue siendo uno de los grandes desafíos que se enfrentan durante nuestra generación y es allí donde nos está estableciendo una completa relación entre la alimentación poco saludable como causa importante de la mortalidad. Y fíjense en este gráfico cómo 6 de 11 factores principales de riesgo que causan la carga mundial de morbilidad están relacionados con la dieta. Riesgos dietéticos, presión arterial sistólica alta, malnutrición infantil y materna, índice de masa corporal elevado, nivel elevado de plasma de glucosa en ayunas y colesterol total elevado. Todo esto nos indica que tenemos muchísimo trabajo por delante. Creo que nuestro sueño es poder llegar a esto, ¿cierto? Que todos nuestros pacientes sean como esta mujer tan conocida en redes sociales que tiene 84 años y que es una fisicoculturista.
Realmente quisiéramos que todos nuestros pacientes y más relacionados con la enfermedad tuvieran una composición corporal como ella y un estado nutricional adecuado. Pero la realidad es esta. La realidad es que el panorama es muy diferente en nuestros pacientes y sobre todo en adultos mayores, sabiendo que la curva de longevidad está creciendo cada vez más. El último año los indicadores de natalidad fueron los más bajos de los últimos 20 años y eso quiere decir que tenemos la necesidad de ver hacia adelante cómo vamos a trabajar en longevidad saludable. El panorama es ominoso. 60% de los pacientes tienen hipertensión, 25% artritis, 18.5% diabetes, 11% EPOC, 11% osteoporosis, 5% cáncer, 4% enfermedad cerebrovascular, 41% tienen depresión, 15% fragilidad y 85% tienen polimorbilidad. Y viendo este panorama, quise revisar un poco también cómo estamos en cuanto a la economía de la nutrición un poco. Y fíjense cómo las enfermedades crónicas no transmisibles tienen un porcentaje total alarmante. Estamos hablando de que estas enfermedades crónicas están atacando claramente a todos los países para que los costos pues sean también muchos más altos. Las consultas atendidas de este tipo de pacientes entre el 2009 y el 2021 fueron de casi 10.000 por cada 100.000 habitantes. Y no solamente eso, sino que el costo está alrededor de los 6 billones de pesos para el caso de Colombia. 6 billones de pesos que si nosotros no controlamos adecuadamente el componente nutricional, donde sabemos vamos a poder controlar estas enfermedades, para el año 2030 se tiene pensado o calculado que no va a valer 6, sino 10 billones de pesos al año. O sea que va a incrementarse en un 40% las cuentas médicas de estos pacientes. La meta nos está proponiendo la FAO que la manejemos encontrando un escenario un poco diferente, no ir detrás del peso y no solamente pensar en calorías y en proteína, sino también en nutrientes especializados y que, como bien lo decía ahora Diana, tenemos que empezar a hablar de terapia nutricional. La meta entonces es apoyar a nuestros pacientes con los nuevos objetivos que nos propone el Manual de Atención Integral para las Personas Mayores, que está basado en la vitalidad, en la capacidad visual, cognitiva, auditiva, psicológica y la capacidad locomotriz. Y entonces deberíamos establecer acciones de hambre cero en el ámbito clínico. Yo creería que sí, no, estoy convencidísima que sí, que debemos aprovechar este escenario de los ODS para empezar a hablar mucho más claramente del hambre cero también en el ámbito clínico. Pero ¿cómo evitar realmente el hambre en nuestras instituciones? Me tomé el atrevimiento, yo les traigo una propuesta que a mi parecer puede impactar a nuestros pacientes positivamente y segundo, puede ayudarnos a tener un paso a paso para trabajar en nuestras naciones y en nuestras instituciones. La primera es establecer una diferencia entre inseguridad alimentaria y desnutrición relacionada con la enfermedad. Recordemos que el cuidado nutricional no es solamente aumentar o disminuir de peso a los pacientes, el cuidado nutricional va más allá. Y vuelvo, insisto, somos una terapia, una ciencia que estudia y trata el apoyo en nutrición en todas las etapas de la vida y en todas las situaciones de salud o de enfermedad de los individuos. La idea es diferenciar la inseguridad alimentaria y la desnutrición asociada a factores socioeconómicos en el contexto de la salud pública, donde el paciente ya tiene establecido un derecho fundamental, que es el derecho a la alimentación. Lo que pretendemos hoy es hablar de la evolución al derecho al cuidado nutricional y que la malnutrición se empiece a establecer con la asociación que tiene con la enfermedad. Esto debido a la carga metabólica de la enfermedad, sea crónica o sea aguda, se debe adaptar y relacionar directamente con la ingesta deficiente de calorías y nutrientes, así como la elevación de los requerimientos debido al catabolismo o a la respuesta catabólica que produce estas enfermedades. Y esta a su vez se relaciona con la malnutrición que puede producir
si no se realiza una adecuada intervención nutricional. Así que debemos empezar a direccionar la relación entre enfermedad con la desnutrición asociada a la enfermedad en el contexto clínico de los pacientes y que claramente este tiene un derecho a ser nutrido. Alimentado claramente, ya está, pero ahora a ser nutrido, el derecho al cuidado nutricional en el ámbito clínico. ¿Por qué lo digo y por qué insisto en ello? Porque cuando revisamos las políticas públicas en nutrición que hay en nuestros países latinoamericanos, encontramos que en la mayoría de los pacientes, de los países, hay política pública, pero para inseguridad alimentaria, no para enfermedad y la relación que existe entre la desnutrición con estas patologías. La segunda sería diagnosticar la malnutrición en cada uno de los escenarios de salud. Para esto debemos tener procesos de atención nutricional que nos permitan hacer detección del riesgo nutricional, ya que, como digo yo, lo que no se diagnostica no se trata y pues menos se controla. Y miremos cómo en todos los escenarios de atención la problemática es altamente prevalente y debería manejarse como un problema de salud pública, tanto en la parte comunitaria como hospitalaria, como de cuidado crónico. Si se dan cuenta, estamos por encima del 10% en esos datos de prevalencia, lo que está haciendo que nuestros pacientes duren más tiempo en los hospitales, que tengan mayores tasas de admisión o de readmisión hospitalaria, que haya un aumento en la mortalidad relacionada con la malnutrición, que haya mayor riesgo de caídas y de fracturas, fragilidad y menor calidad de vida en nuestros pacientes. El día de hoy, precisamente, sale este nuevo paper de las doctoras Carla Prado y Cristina González, donde nos recuerdan las directrices clínicas para la sarcopenia, la obesidad sarcopénica, la desnutrición y la caquexia. Fueron creadas por consensos de expertos durante la última década y creo que debemos ser muy responsables con los diagnósticos nutricionales que se están haciendo a nuestros pacientes y con las condiciones también derivadas de esa mala masa muscular o baja masa muscular y baja funcionalidad que también tienen nuestros pacientes. Así que a ese ABC que se realiza en la valoración nutricional, en este momento es prioritario que podamos incluir dentro de nuestros diagnósticos nutricionales también las condiciones como vemos en las diapositivas, no solamente de malnutrición, sino también de sarcopenia, obesidad sarcopénica y caquexia dentro de nuestros pacientes. La tercera propuesta que les hago es que cuantifiquemos la carga económica de la malnutrición asociada a la enfermedad. Deberíamos todos conocer los costos derivados de la atención en salud de los pacientes malnutridos versus los que no lo están. Y en esta diapositiva podemos ver los costos financieros de la desnutrición en diferentes áreas del mundo, como en Europa la carga total de la enfermedad está costando en este momento 305.000 millones de euros anuales. En Estados Unidos, 15.5 mil millones. En China, 66.000 millones de dólares. En Canadá, 2.000 millones también de dólares canadienses. Y en América Latina, 10.000 millones de dólares anualmente. La cuarta sería entonces identificar el valor clínico y económico de la terapia nutricional para los pacientes. Y acá nos podríamos quedar toda la noche realmente mostrando la evidencia científica de los beneficios que tiene la terapia nutricional en cada una de las patologías. Pero traje solamente algunos donde nos cuentan que una adecuada y oportuna terapia nutricional se asocia con una mayor supervivencia, nos ayuda a reducir las complicaciones infecciosas asociadas y a reducir los reingresos hospitalarios, además de una manera muy rentable que creo a todos los estados e instituciones debería llamar la atención. Estudios de una evidencia muy fuerte que año tras año en todas las patologías solamente nos ratifica que la terapia nutricional, entre más individualizada, mucho mejor, y que no solamente es cubrir el hambre de los pacientes en los hospitales, sino también pensar en que la terapia nutricional tiene que verse diferente, que nosotros como profesionales de la salud que acompañamos a los pacientes en el cuidado nutricional, debemos mostrar que la terapia nutricional especializada ayuda a los pacientes, ayuda a las instituciones y ayuda también a nuestros sistemas de salud. Y esto lo podemos ver en un estudio que se hizo con población latina,
Normalmente cuando trabajamos en nutrición clínica, debemos admitirlo, pues no somos rentables para ninguna institución, pero sí contribuimos a ahorros potenciales que sobrepasan cualquier otra tecnología en salud y que está en nuestras manos iniciar procesos de atención y de intervención tempranas que definitivamente hacen la diferencia. En este estudio podemos ver cómo una terapia nutricional temprana ahorra un 36% de la cuenta médica de los pacientes y en donde se calculó un ahorro de $1.300 por paciente cuando se hace definitivamente una intervención nutricional adecuada y oportuna en pacientes desnutridos. Y fíjense en este otro cómo podemos también confirmar que ahorramos un 12% en el uso de recursos de atención médica, cómo la calidad de vida la impactamos satisfactoriamente hasta en un 80% y cómo en este estudio para Estados Unidos el ahorro es de $500 por cada paciente cuando se hace de igual manera una intervención adecuada. La quinta entonces es sacar los esqueletos de los clústeres de todo el mundo, estableciendo políticas de nutrición clínica o políticas institucionales que definitivamente hagan que se identifiquen esos esqueletos y también empecemos a tratar nutricionalmente a estos mismos esqueletos. En todas las sociedades de nutrición clínica en el mundo, se ha trabajado entonces en procesos estandarizados de terapia nutricional o de atención nutricia para pacientes hospitalizados o ambulatorio y pues claramente Aspen no es la excepción. En el 2018 nos muestra estos algoritmos de decisión que se pueden hacer en nuestros pacientes hospitalizados desde la admisión hasta el alta médica y que están manejados también, recomendados para nutrición enteral y para nutrición parenteral. En el caso de Latinoamérica, el año pasado y luego de un gran trabajo de investigación con el apoyo de 26 líderes de opinión en nutrición en Latinoamérica, entregamos a todos ustedes este modelo de consenso de proceso de cuidado nutricional para Latinoamérica. Aquí pueden ver ustedes el QR si quieren descargarlo. Pero lo que nos muestra es una herramienta para que ustedes puedan presentar en sus estados y en sus instituciones. Este proceso de cuidado nutricional fue analizado meticulosamente para que entre tamizaje, valoración y determinación de los objetivos de intervención nutricional no pasara de más de 4 días y que permitiera durante la hospitalización una adecuada educación y empoderamiento de los pacientes y de su red de apoyo, así como el seguimiento del plan nutricional que puede acompañar al paciente hasta el domicilio según la evidencia científica disponible, según los fundamentos en ética y de dignidad humana que se vienen manejando ya desde varias declaraciones atrás, y el cubrimiento además de políticas institucionales que permitan un trabajo multiprofesional en el que varios profesionales de la salud sí o sí estamos alrededor de este paciente. Yo he sido muy paciente centrista y he podido identificar los buenos cuidados nutricionales y de alguna manera hay algunos estudios que hemos podido acompañar para la mejora continua de las instituciones y de el personal que trabaja en nutrición clínica. Y este es el Nutrition Day. El Nutrition Day es un estudio multicéntrico que se realiza en 75 países, a nivel mundial que están preocupados por el cuidado nutricional de sus pacientes. Se ha manejado hasta el año 2022 en paciente hospitalizado. A partir del 2023 se va a realizar también en atención primaria en unidades de atención ambulatoria. Pero fíjense, les traigo solamente 2 diapositivas para contarles un poco los resultados. Resultados que hacen que yo me siga preocupando por esto, porque el trabajo tiene que continuar. Es un trabajo arduo, que es incansable y que en una semana no logramos los objetivos de concientización. Así que esto sigue siendo de todo el tiempo. En Colombia hemos podido lograr tener la muestra más grande para el estudio Nutrition Day en el mundo. Y fíjense cómo vemos que solamente el 64% de las instituciones realizan tamización nutricional. Además,
cuando se evidencia que el 40% de los pacientes tienen riesgo nutricional al ingreso. Nos hace falta hacer tamizaje nutricional, nos hace falta hacer diagnóstico nutricional que nos permita hacer una adecuada intervención nutricional también. Fíjense en intervención cómo estamos. 42% de los pacientes tienen bajo consumo de alimentos por la dieta hospitalaria y solamente el 21.8% de los pacientes tienen intervención nutricional especializada. Si yo hago la resta, pues estoy hablando de que hay un 20% de los pacientes en estos 75 países que están padeciendo de hambre en nuestros hospitales. Así que aplaudo esta estrategia, es una estrategia muy ganadora. Aquí estamos para apoyar estas iniciativas. Gracias nuevamente a Aspen y a ILAS por continuar este trabajo de concientizarnos sobre la malnutrición. Como digo, ojalá no sea una sola semana, sino que sean muchas semanas al año. Yo soy una orgullosa y apasionada por la nutrición, una orgullosa de ser embajadora de la Semana de la Concientización a la Malnutrición, pero realmente soy una embajadora 52 semanas de cada año. Vamos a continuar trabajando por un mejor cuidado nutricional y por el sueño de que el cuidado nutricional sea algún día un derecho humano. Recuerden que el mensaje que ustedes transmitan en su ambiente laboral, su entorno, puede cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angélica, por compartirnos este mensaje y esta pasión que los que te conocemos sabemos cómo vibra ese mensaje que nos acabas de compartir, ¿verdad? Y también soy del pensar, como tú, que esa variable de la indiferencia, principalmente a veces de nosotros los profesionales de la salud, es una de las principales causas que contribuyen a esto, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando definitivamente y hacer conciencia. Este mensaje tan claro que da Aspen, ¿no? En la semana de la concientización de la lucha contra la malnutrición, yo creo que tenemos que seguir en esto para poder en algún momento cumplir y lograr ese objetivo que tanto deseamos muchos profesionales de Latinoamérica. Así que para dar continuidad a este foro, vamos a presentar el tema de la importancia en la codificación de la malnutrición hospitalaria, el CIE 10 y el CIE 11, en el cual la doctora Ana Janet Jaques Tavera, nutrióloga clínica, investigadora, doctora en medicina por la Universidad Pontificia Católica, con especialidad en nutrición clínica por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. La doctora tiene un currículum muy largo, muy grande, muy interesante. La doctora es miembro de la Carrera Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es profesora, además del Departamento de Medicina y Nutrición de Dietética. Es la pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Nutrición Enteral y Parenteral y actualmente es la presidenta electa de la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral. Doctora Ana Janet Jaques, gracias por estar aquí, por compartir tu conocimiento y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a tu charla. Bueno, gracias Isabel y gracias a todo el equipo organizador de este evento, en este caso la sección ibero-latinoamericana de Aspen. Espero me escuchen bien, tengo un poco de disfonía, pero estaré tratando de hablar lo más alto posible para que me puedan escuchar. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la codificación de malnutrición hospitalaria y va muy de la mano con los temas anteriores. Nos vamos a concentrar un poco en el CIE 10 y en el CIE 11, así que vamos a tener la oportunidad de conocerlos ambos. No tengo ningún conflicto de interés y realmente los puntos a tratar, si vamos a hablar de la importancia de la codificación de malnutrición, pues hablaremos de malnutrición, su definición, prevalencia, consecuencias, la importancia del tamizaje nutricional y el diagnóstico nutricional, y entonces entraremos a hablar directamente de la clasificación internacional, en qué consiste,
cuál es su utilidad o cuál debe ser su objetivo. Pues brevemente, hay muchas definiciones de malnutrición, pero en el caso de malnutrición hospitalaria, debe ser una definición guiada en función al estado nutricional del paciente. Y cuando hablamos del estado nutricional del paciente, una de las mejores definiciones la ha dado el doctor Weisberg y nos habla de estado nutricional con una deficiencia a macro, micronutrientes o desequilibrio de cualquiera de estos, desequilibrio energético también, que va a causar alteraciones antropométricas o de la composición corporal del paciente y consecuencias clínicas y funcionales importantes. Cuando vemos todo este cuadro, eso es una definición muy amplia, pero muy concreta y exacta a qué se refiere malnutrición hospitalaria. Es esta malnutrición hospitalaria que está abarcando lamentablemente a una gran proporción de pacientes, desde un 50 hasta 60%, dependiendo de la población en estudio, como pueden ver, y esto no cambia. A pesar de los años, a pesar de todas las herramientas que tenemos para identificar de forma temprana, lamentablemente seguimos teniendo una muy alta prevalencia, porque, como vieron en la conferencia anterior, la intervención tampoco es en todos los casos que se da. Y por esta razón, las consecuencias de la malnutrición son las que vemos con frecuencia, que el aumento de la morbilidad, sobre todo la morbilidad infecciosa, estancia hospitalaria más prolongada y por tanto un mayor costo de salud, pero lo más importante y lo más relevante es el aumento de la mortalidad en la población hospitalizada malnutrida, que en definitiva es más de 3 veces que en un paciente que esté bien nutrido. Por eso entonces hay que recalcar la importancia del tamizaje nutricional, ya que aproximadamente un 40% de los pacientes al momento del ingreso presentan algún factor de riesgo nutricional. Alguna estadística en población quirúrgica, incluso dice 1 de cada 3 pacientes tiene algún factor de riesgo nutricional. Y por eso, luego identificar ese paciente en riesgo, una de las cosas prioritarias es guiarnos un esquema de diagnóstico nutricional, y ahí les muestro el link, que es una herramienta muy conocida y discutida en muchas otras conferencias y debe ser de dominio de todos ustedes ya, que nos puede guiar un poco en los pasos incluso a dar para hacer un diagnóstico concreto, incluyendo el grado de severidad. Y luego que tenemos todo eso, pues podemos hablar de la clasificación internacional de enfermedades, porque para clasificar una enfermedad tengo que diagnosticarla. Para poder hablar de estadísticas, necesitamos evidentemente que registrar. Y de eso se trata este código. Es un código que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud para básicamente llevar estadísticas de mortalidad a nivel mundial. Se revisa periódicamente, ya va en la edición número 11. Esta última edición fue publicada el 11 de febrero de 2022 y cada enfermedad o grupo de enfermedades recibe un código único que puede tener hasta 5 letras y 5 números de largo. Hay muchas searchers o herramientas de búsqueda que ustedes pueden usar para tener claro cuál es el código de algunas enfermedades y vamos a darles esas herramientas en la conferencia de esta noche. Como les dije, vamos a ver brevemente, no en su totalidad, el CIE-10 y el CIE-11, para que podamos ver algunas diferencias entre una y otra y sobre todo para que los que no tienen tanto conocimiento de esta codificación puedan familiarizarse e incluso posteriormente ampliar, porque si bien es cierto que no estamos haciendo una intervención, pues tampoco estamos haciendo una codificación. Hablemos primero del IE-10. El IE-10 tenía unas codificaciones de malnutrición abarcando en el código de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Y estos códigos eran del E40 hasta el E46. Como pueden ver ahí, bastante simple, kwashiorkor, marasmo, deficiencia proteína-energética. De hecho, en algunos estudios publicados en los 97 por ahí, creo que una de las principales codificaciones presentadas eran justamente malnutrición proteíno-energética. Y ahí les presento el código QR donde pueden entrar al final code del IS-10 y pueden verlo más detalladamente. Y otras enfermedades nutricionales estaban abarcadas en los códigos desde el E50 hasta el E64, donde hablaban de déficit de micronutrientes. Prácticamente todos los micronutrientes están especificados. Y luego los códigos relacionados con obesidad,
que están abarcando desde el E65 al E68, básicamente obesidad, sobrepeso, obesidad en el embarazo. Hay algunos códigos que están abarcando obesidad en el embarazo según el trimestre, otros según el índice de masa corporal, y en estos mismos se ocupan algunos de hipervitaminosis también. Excluidas de la parte nutricional están los trastornos malabsortivos, las anemias nutricionales, las secuelas de malnutrición proteíno-energética, la enfermedad por inanición, que estaban abarcadas en signos, síntomas o en otro grupo de enfermedades como trastornos gastrointestinales o hematológicos. Y luego la última revisión ha hecho varios cambios a esto. Evidentemente que todavía hay que revisar mucho más, sobre todo en el ámbito de la malnutrición, pero yo creo que es algo que podremos entrar en consenso al finalizar esta pequeña revisión. Fíjense que este código, el 5B50 hasta el 5B7Z, está hablándonos de déficits nutricionales, básicamente abarcando tanto en adultos como en infantes, las deficiencias, las carencias, vitaminas, minerales, incluso la parte de ácidos grasos, la parte proteica, está establecida justo solo como deficiencias de. Luego hay códigos de obesidad y sobrepeso, que abarcan obesidad por ingesta y obesidad por fármacos, obesidad no específica, e incluso se ha incluido la desnutrición asociada a la diabetes. Esto es un paso interesantísimo, porque sabemos la alta prevalencia que hay de malnutrición en los pacientes diabéticos, y ya podremos registrarlos entonces. Otras condiciones nutricionales que abarcan otros códigos son las secuelas de la malnutrición, secuelas no específicas, secuelas específicas, malnutrición en el embarazo, y ya por fin en este código sí se abarca la cápita de trastornos de la conducta nutricional que estaban anteriormente colocados en síntomas y signos. En este caso, anorexia nerviosa, bulimia, trastorno de atracón, trastornos específicos de la alimentación, están abarcando estos códigos y eso ha ido francamente en aumento. Pero si nos fijamos, podríamos o no estar de acuerdo con este editorial en el que se plantea que debemos de revisar un poco más los códigos asociados a malnutrición en adultos. Porque si bien es cierto que definir malnutrición a veces nos causa problema, identificarla nos causa aún más, vamos a decir, que barreras a vencer. Tenemos que tener claro que la malnutrición en el adulto tiene una combinación de factores etiológicos, sociales, tenemos componentes de inflamación, metabólicos, expresiones fenotípicas a tomar en consideración, como la pérdida de masa muscular, la pérdida de peso, que debe de poderse registrar de igual manera, porque al poderlas registrar, eso es un apoyo en la toma de conducta. Y en algunos países pues también tiene mucho que ver con las remuneraciones recibidas, porque no es lo mismo una patología que múltiples patologías en función a facturación. Entonces, de forma pues simple, le puedo resaltar que el primer paso siempre será identificar y diagnosticar, recordando que la mayoría de los casos, la desnutrición o malnutrición hospitalaria va a ser un diagnóstico secundario, pero es un diagnóstico que influencia directamente la evolución del paciente, la evolución de la enfermedad en cuestión, la enfermedad de base, y por tal razón es de vital importancia identificarla. El segundo paso es registrarla. Si no nos conocemos los códigos, no podremos registrarlo adecuadamente, ya sea como una enfermedad compleja, como comorbilidad o con múltiples comorbilidades, que como les dije, tienen una influencia no solamente en facturación, que es el tercer paso, hablar de la utilidad, sino también en aspectos como determinantes de salud pública. Yo puedo identificar un grupo de pacientes con una patología que me esté presentando a alguna condición en particular y poder hacer un programa de intervención. Esto siempre que nosotros registremos, organicemos y podamos entonces hacer una depuración de los datos que tenemos. Recordando que esto lo podemos hacer de forma multihospitalaria, vamos a decir, e incluso multicéntrica en sentido general. Por tanto, es una herramienta muy útil que tenemos que comenzar a utilizar. En algunos centros de nuestro país ya se ha comenzado a registrar, en estos que tienen registro electrónico, se hace mucho más fácil, que ya lo tiene incluido,
pero debemos de promover el uso de la codificación. Ahí les estoy dejando el código QR para que puedan entrar al Find the Code y buscar cualquier código que gusten. Tenemos código de sarcopenia desde hace un tiempo atrás, pero reitero, faltan muchos otros determinantes de malnutrición para poder nosotros codificar. Estos códigos, como ya les señalé, nos va a permitir sí registrar, pero sobre todo analizar e interpretar la información, los datos, no solo en función a morbimortalidad, sino también para tomar decisiones de asignación de recursos, decisiones de determinantes de salud, decisiones de intervención en poblaciones específicas. Esto porque analizar las estadísticas de salud nos da una herramienta y una fuerza increíble para impulsar incluso políticas de intervención y de salud a nivel nacional. Así que les invito a que sigan esforzándose en conocer estos códigos, que son muchos, y en el ámbito de la malnutrición hospitalaria, pues también vemos que son muchos. A veces me preguntan, ¿y cómo no lo sabemos? Bueno, tengan ahí cerca el Find a Code para si tienen una duda puedan encontrar el código en función a la patología específica de malnutrición que ustedes estén buscando. Nuevamente agradecerles por el espacio, por el tiempo y a todos los que están conectados por la grata compañía en esta noche. Estoy a su disposición ante cualquier conversatorio que vayamos a instaurar con los organizadores y nuevamente muchas gracias a ellos por la oportunidad de formar parte de este trío académico en la sesión iberoamericana, ibero-latinoamericana de ASPEN. Doctora Ana Janet, muchísimas gracias, excelentes presentaciones. Realmente es algo súper importante que tocamos 3 tópicos esenciales en el cuidado nutricional de nuestros pacientes. Estamos reuniendo las preguntas, las estamos organizando, entonces todas las que nos quieran enviar por la opción de preguntas inicial o si no por chat, para nosotros organizarlas. Voy a empezar con una que me envían para la doctora Angélica Pérez, en el cual pues queremos saber qué opina ella o qué experiencia tiene o qué recomendaciones acerca del plan de cuidado nutricional de la implementación en nuestras instituciones de salud. Bueno, muchas gracias. Excelente pregunta, porque el trabajo es ese. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros hemos identificado las limitantes, normalmente hemos encontrado unas 3. La primera es que las instituciones no saben cómo cobrar sus actividades y esos problemas de facturación son los que primero tenemos que corregir. La segunda es que los departamentos de nutrición clínica o los grupos de terapia nutricional no están constituidos de alguna manera apoyados a una política institucional que haga que el hospital o la clínica tenga responsabilidades desde la seguridad por el paciente. Entonces, las primeras recomendaciones van a ser esa y la tercera, que no hay cultura en nutrición en las instituciones. Y entonces decirlo es muy lindo, pero hacerlo es un poco difícil. El trabajo debe ser de absolutamente todos los días. Empezar a generar cultura significa empezar a capacitar a absolutamente todo el personal asistencial y administrativo que tenga la institución en la que ustedes trabajen. Y luego de eso, apoyarse desde la Dirección General y la Oficina de Seguridad por el Paciente para que podamos encaminar los planes de mejora que hagan que, haciendo un plan de investigación, revisando cómo están las métricas en soporte nutricional, tal vez si pudieran hacer un Nutrition Day o revisar cómo está la prevalencia de malnutrición en su institución, desde allí se podría revisar cada una de las variables de ese cuidado nutricional y poder determinar entonces esas acciones de mejora para esta institución. En el momento que la podamos realizar, estamos no solamente contribuyendo a la cultura en nutrición, sino que también estamos haciendo que se genere la necesidad de establecer políticas claras institucionales de cuidado nutricional. Y es allí donde entonces tenemos la posibilidad
de tener esta herramienta, como les mostré, del consenso para Latinoamérica, en donde allí entonces tienen los tiempos y movimientos y el personal que se necesita para encargarse del cuidado nutricional. Entonces, ahí es que empezar y empezar con todas las ganas a generar cultura y empezar a institucionalizar cada vez más nuestro trabajo dentro de nuestra práctica clínica. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Estamos revisando todas las preguntas y queremos manifestarles a ustedes como conferencistas y ponentes de este simposio tan importante las felicitaciones de todos los países y todos los que se conectaron. Vemos también un número importante que se mantuvo, entonces qué chévere y eso nos motiva muchísimo. Para la doctora Nayanet, nos preguntan desde México cómo ha sido la experiencia en la implementación y en la utilización de los códigos CIE 11 en los diagnósticos nutricionales en la institución. ¿Ya estamos más relacionados con estos o hasta ahora estamos en el momento de la promoción y de la implementación? Mira, desde hace ya unos 5 años, en mi localidad, hay por lo menos un hospital que lo utiliza de forma constante y los resultados han sido muy buenos en remuneración, sobre todo. Han logrado una mayor cobertura por las aseguradoras y eso es muy significante porque yo entiendo que parte de lo que ellos han hecho ha logrado que muchas aseguradoras ahora incluyan la parte nutricional en sus coberturas. Así que los resultados han sido excelentes. Entiendo que todavía debemos de implementar mayor promoción porque es poco conocido esto de los códigos. Entonces, a veces tenemos nutricionistas e incluso médicos nutriólogos que desconocen las codificaciones. Son muchas, no les podemos echar la culpa, pero definitivamente que algunas debemos de grabarnos porque son las que más comúnmente vamos a utilizar. Ya algunas otras que son más específicas la podemos buscar fácilmente. Estas herramientas de búsqueda que les mostré, pues son gratis. Entras, pones malnutrición y te puedes guiar fácilmente en cualquier otro aspecto de malnutrición que estés buscando. Así que los resultados han sido muy buenos, pero todavía tenemos mucho por hacer en codificación. Totalmente de acuerdo, doctora. Yo creo que es algo general, aún en dos países de Latinoamérica. Los CUPS en Colombia pues son códigos únicos, todavía las tarifas siguen siendo bajas. Normalmente el cuidado nutricional y lo que promovemos es que esté a cargo de un equipo nutricional. Entonces, muchas veces el código que se puede facturar es un código de bajo costo y de una sola especialidad. Entonces, digamos que económicamente para la institución a veces lo ven como no rentable porque pues al asegurador no se retribuye tanto. Entonces creo que es algo que nos toca continuar trabajando en los gobiernos, hacer ver la importancia de este cuidado nutricional, de nutrir a nuestros pacientes, que finalmente vamos a ahorrar muchísimo más teniendo una adecuada intervención. Aquí voy a leer una pregunta. Sabemos que la doctora Diana, pues por el tema horario no está, pero pues estamos el resto de personas con experiencia pues en el soporte nutricional. Dicen, para la doctora Diana Cárdenas, el soporte nutricional es un derecho del paciente a recibirlo. Sin embargo, a nivel hospitalario se siguen prácticas que perpetúan el estado de malnutrición. ¿Por dónde creen ustedes, o desde la experiencia de doctora Nayanet y doctora Angélica, por dónde empezaríamos a posicionar este derecho de manera institucional? Va un poco de la mano con las conferencias que también dieron ustedes. Bueno, un poco hablaba en la anterior pregunta del cómo hacer y creo que lo hice encaminada a lo que se hizo en la Declaración de Viena. La Declaración de Viena tiene 3 objetivos fundamentales. El primero es promover el reconocimiento del derecho humano al cuidado nutricional y es allí donde hay que empezar a hablar a nivel gerencial acerca de este reconocimiento y creo que cuando nosotros empezamos a hablar desde el respeto a la dignidad humana,
con los acuerdos de las leyes internacionales sobre los derechos humanos y la bioética, como nos hablaba Diana, creo que nos empiezan a poner un poco de atención. Hay que proporcionar además un marco de referencia donde empecemos a afiliar a las instituciones a sociedades clínicas y científicas que están interesadas en nutrición clínica y que vienen trabajando con ello. Creo que en cada uno de los países hay una sociedad interesada en poder apoyar a las instituciones en este trabajo. Así que lo primero que les tengo que decir es que no se deben sentir solos. Acompáñense de esa sociedad. Ahora con Anayanet vamos a estar en una federación que va a estar con las puertas abiertas de alguna manera para poder trabajar sobre ello. Y el tercer objetivo de la Declaración de Viena es definir los valores, los objetivos y los principios básicos para mejorar la calidad también del cuidado nutricional. Y eso hace que nosotros nos responsabilicemos un poco de la educación y de la investigación en nutrición clínica. Creo que a nosotros los latinos nos hace falta escribir mucho más, identificar esas variables del cuidado nutricional que nosotros todos los días tenemos en la práctica clínica y evidenciarlas, empezar a mostrar experiencias exitosas es clave. Generar cultura institucional no es solamente pararme en todos los servicios de mi hospital a hablar de el cuidado nutricional, sino que si lo empiezo a demostrar desde la investigación clínica, es un poco diferente. Y hay un punto fundamental que está en los principios de la declaración y es el empoderamiento del paciente. Entonces sí, se hace muy necesario que nosotros hagamos bastante educación, no solamente en el paciente, sino como su red de apoyo, en su entorno, en sus cuidadores, y lo veo como un factor clave para la acción necesaria y poder optimizar el cuidado nutricional. O sea, aquí yo me iría por la Declaración de Viena. Muy de acuerdo contigo, Angélica, en todos los puntos señalados. Estamos claros que la terapia nutricional es un derecho, claro está, y recibirlo de forma oportuna es vital, pero las políticas de salud no las cambia una institución, no las impulsa una federación, las impulsa una población, las impulsa la evidencia. Y eso es lo que nos falta sobre todo. Podríamos demostrar en nuestro entorno hospitalario lo bien que trabajamos. Fíjense, podríamos aprendernos las mejores herramientas de tamizaje, el mejor diagnóstico nutricional, conocer exactamente todas las fórmulas o todas las técnicas de intervención nutricional que existan y aplicarlas de forma oportuna. ¿Y qué haría eso? Que tu entorno entienda que la terapia nutricional es importante en función a tus resultados. Ahora bien, eso para generalizarlo necesitamos aplicar estudios científicos con base. Y en Latinoamérica es lamentablemente una de las deficiencias que tenemos. Hacer estudios científicos bien organizados para poder mostrar entonces nuestras evidencias es una de las cosas más importantes que nos faltan para lograr que el entorno hospitalario cambie, que las políticas de salud cambien, para tener fuerza y definitivamente decir, aquí está la evidencia. Tenemos evidencia de la alta prevalencia de malnutrición, fíjense, solamente de eso. Entonces yo siempre he dicho, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Porque evidentemente que no es solo identificar, ahora nos toca actuar. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para unirnos en función a verdaderamente hacer estudios científicos con base, buena, vamos a decir, método, para poder entonces mostrar evidencia y impulsar cambios en las políticas de salud a nivel latinoamericano, que entiendo que es vital. Muchas gracias a todos, gracias a las doctoras por estas respuestas. Definitivamente somos unos apasionados los que nos encontramos aquí de este tema porque ha pasado el tiempo tan rápido y continuamos charlando de esto mismo, que son muchas ideas importantes que yo creo que nos vamos a quedar con ciertas dudas que vamos a tener que llevar a la acción de trabajo.
pero con esto queremos concluir, agradecer de este gran equipo de ILAS. Es un equipo que está conformado por bastantes profesionales, repito, apasionados de la nutrición, de mejorar esta codificación de la malnutrición, de esta alta prevalencia que presentan nuestros hospitales. Como decía John Potts, ya basta, tenemos que unir esfuerzos, mejorar estas acciones y transformarlas, como mencionaban estas grandiosas ponentes, en unas mejores políticas, tanto institucionales, políticas, para poder ir haciendo el cambio. Agradece el equipo de ILAS el que estén aquí presentes compartiendo este foro, un foro que nos deja con bastante información que tenemos que llevar un poco más a la práctica. Me quiero despedir presentando esta diapositiva donde los esperamos en el próximo congreso de ASPEN que se llevará a cabo en Tampa en marzo, en el 2024. El equipo de ILAS agradece a ASPEN por esta colaboración y por este gran trabajo de equipo. Y bueno, a las profesoras de Latinoamérica, doctora Nayanet, muchas gracias. Angélica Perezcano, muchas gracias. Diana, con gran esfuerzo, que también muchísimas gracias. Vamos a hacer llegar todos los comentarios de tu excelente charla. Todos fueron muy felicitadas y bueno, reitero mi agradecimiento. Lina. Sí, muchísimas gracias a todos. Realmente esto es un esfuerzo y un interés pues de todos los profesionales que participamos en el cuidado nutricional. Tal como tú lo dices, los esperamos en Tampa también para que se afilien a las sociedades científicas y por supuesto a la sección de ILAS, a ASPEN, a la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, que sigue siendo uno de nuestros referentes científicos a nivel mundial. Muchas gracias a todos. Buenas noches y gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias.